buenos días a todos. Gracias a Jordi y a Ana por tenerme aquí un sábado por la mañana y por la tarde. Y bueno, yo soy Mónica López, soy médico internista en el Ramón y Cajal y llevo, pues yo creo que un poco más que vosotros, como 22 años dedicándome a las enfermedades lisosomales, obviamente más en adultos y no con tanta iconografía que nos ha mostrado María José, que la verdad es que nos has tenido súper atentos a todos. Y yo voy a empezar a hablar de qué ocurre con las MPS cuando los pacientes llegan a la edad adulta, porque no sé si aquí hay muchos pacientes, hay más padres, pero casi todos estamos preocupados por lo que nos va a pasar cuando lleguen a la edad adulta. Y es que en estos casos, sin duda, lo fundamental es pensar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora vamos a ver por qué. Que es necesario, y eso es seguro, que nuestros pacientes estén seguidos en unidades específicas, que les interesa saber si se van a poder incorporar a una vida laboral normal, lo más normal posible y normal con todos los entrecomillados, y que hay situaciones en las que les preocupa sobremanera su enfermedad, como es la época de la pubertad, de la adolescencia y los problemas que puedan tener o las dificultades que puedan tener cuando lleguen a plantearse algún embarazo. Y si hay para algunas de estas entidades tratamiento específico, y no solo hablamos de tratamientos enzimáticos, sino también tratamientos como nos han mostrado antes. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en algunos trabajos que se han planteado en la última década se empieza a hablar de calidad de vida, de algo que antes no se hablaba y que es fundamental para saber cómo están nuestros pacientes. Y es que muchos de estos individuos, cuando llegan a la edad adulta, pues lo hacen porque hay mejores cuidados pediátricos, porque hay un diagnóstico más precoz y porque se les ofrece un tratamiento específico en edades más tempranas. Fijaos qué diferencia hay entre, no sé si se ve bien atrás, pero en la década de los 70 y en la década de los 80, que son las primeras de qué perspectiva vital tenían estos pacientes. Nosotros hemos trabajado, muchos de los que estamos aquí, hemos trabajado en algunos consensos de expertos de qué hacer con la transición de estos pacientes cuando pasan de la edad pediátrica a la edad adulta. Y es que no hay nada escrito, es que es muy difícil hablar de cómo manejar a nuestros pacientes cuando llegan a los médicos de adultos, cuando en los médicos de pediatría se les lleva casi en palmitas, ¿no? Y no es tan parecido. ¿Por qué? Pues porque las complicaciones en la edad adulta son otras. Bueno, hemos hablado de la obstrucción de la vía aérea, yo no sabía que María José lo iba a hablar todo esto, pero es cierto que es una obviedad. Los problemas oculares que tienen estos pacientes, deterioro neurológico en algunas formas, yo me voy a centrar en las que no, pero en algunas formas lo hay y es evidente, afectación cardiológica y afectación lo que llamamos la disostosis, ¿no? Y que abarca muchísimas cosas, pero que nos ha hablado antes la doctora Vilalta de la realidad que tienen nuestros pacientes con sus problemas esqueléticos. Y por tanto es necesario un equipo médico especializado en patología rara y que esté coordinado. Esto, el trabajo en red, nosotros venimos haciéndolo hace mucho porque no hay otro modo de hacerlo. Y es que os traigo aquí algunos ejemplos de la incorporación a la vida adulta, qué es lo que lleva o cuáles son los retos que afrontan nuestros pacientes y nosotros acompañándoles. Por un lado, la dificultad para independizarse del domicilio de sus padres. Yo todavía tengo un paciente con un morquio que tiene 50 y tantos años, antes venía solo y ahora la acompaña su padre a la consulta, que tiene 80. No es paciente mío el padre, pero podría serlo también, claro, de mayoritarias, ¿no? De enfermedades no minoritarias. Es decir, son dependientes para su vida cotidiana, tienen fatiga interpretada como la disnea, la astenia y la dependencia emocional que eso conlleva, la dificultad para incorporarse a la vida laboral y la limitación en las relaciones sociales y relaciones personales. Ha habido también casos descritos del embarazo en pacientes. Esto es una paciente con morquio que se casó con un individuo cuyo genoma no tenía problemas de las mucopolisacaridosis y que obviamente es una enfermedad recesiva, que pudieron hacer un estudio preconcepcional para tener un hijo sano o al menos que no tuviera esta mutación, y se han descrito casos de embarazos que han llegado a término incluso en formas severas, pero con un seguimiento. Imaginad en un paciente que no esté albergando vida su problema de osteomuscular de la talla corta, pues que pensar en una paciente que va a estar embarazada.
Y esto se ha descrito en todas las formas de mucopolisacaridosis, embarazos de alto riesgo por la desproporción entre la madre que lo alberga y el bebé que es sin MPS, el riesgo de prematuridad y bajo peso y una disminución en la lactancia, pero que se ha podido llegar a ello. ¿Por qué se ha podido llegar? Pues porque es verdad que la presentación en las mucopolisacaridosis es heterogénea y en las formas que llamamos más suaves o formas atenuadas, pues son más próximos a poder tener una vida más adecuada en algunos de estos aspectos. Mirad, aquí traigo he dejado aquí la cita del PDF porque se lee bastante bien, es de nuestra Sociedad de Medicina Interna, pero aquí traigo algunos resúmenes de las mucopolisacaridosis más habituales, ¿no? y a qué se deben y cuáles son sus mutaciones. Pero lo que nos interesa sobre todo son estas tres últimas que os pongo aquí, que son la MPS4, MPS6 y MPS7, que son las que aparentemente no tienen deterioro neurológico. Deterioro neurológico entendido como deterioro de la capacidad cognitiva con un retraso mental y psicosomático asociado. Y en ellas hay algunas que tienen tratamiento enzimático dirigido, como es en la MPS4, la elosulfasa, o bien en la MPS6, la galsulfasa. Tenemos tratamiento enzimático para ellas y se está avanzando en las otras, pero también se pueden hacer más medidas para mejorarlo. Mirad, os traigo aquí porque yo creo que se nos puede quedar y cómo se incorporan a su vida laboral normal. ¿Alguien conoce o ha visto algunas obras de Toulouse-Lautrec? Es un pintor posimpresionista, la verdad es que tiene obras maravillosas, en las que parece que se describió, y Marotó-Lamy describieron ambos ellos, Marotó y Lamy, describieron que podía tener esta enfermedad, la MPS6, porque sí que cuentan en los escritos que hablan de sus biografías que, bueno, sus padres eran primos, que luego se separaron después de tenerle, y sus padres eran primos y tuvieron un hijo con talla corta que contaban los escritos que padecía una enfermedad que afectaba el desarrollo de los huesos porque efectivamente no crecían y que, pues él era una persona un poco enfermiza, un poco apocada, pero con una inteligencia fuera de lo común. Contaban la frente amplia, la nariz larga, el mentón pequeño, claramente con un fenotipo que describiríamos en la MPS6. En el síndrome de Morquio, lo que ocurre, que es la MPS4, es un defecto en el metabolismo del queratán sulfato y esto sobre todo es una sustancia que está en los cartílagos y en la córnea, así que seguro van a tener afectación articular y afectación visual. Tienen una hiperlaxitud articular muy marcada estos pacientes con deformidades esqueléticas muy precoces y prominentes, algunos de ellos claramente con la cifosis, con el pectus carinatum, que es el pecho paloma, ¿no?, que llamamos a veces, que se ve muy bien, ahora os pondré algunas fotos, y el genu valgo claramente, del que sí que se conoce más y se trabaja más en esta deformidad. Tienen una talla baja, en ocasiones se les confunde con la acondroplasia, algunos neófitos en esto, y es difícil de medir por las propias deformidades óseas que tienen y porque les cuesta mantener una posición erguida. Las opacidades corneales son características, aunque no suelen tener comprometida la visión, y la dificultad respiratoria es evidente con un patrón restrictivo. Esta es una publicación que hicimos de un paciente nuestro con una enfermedad de Morquio. Lo publicamos a propósito de las deformidades en la dentición que tienen estos pacientes y que en ocasiones les llevan a problemas en la deglución y problemas en la malabsorción, en la malnutrición, porque no son capaces de masticar bien los alimentos. Pero ya veis aquí el genu valgo tan evidente que tiene este paciente y el pectus carinatum que se ve en la proyección lateral. Bien, pues algunos de los trabajos que yo quiero destacar aquí, no vamos a hablar porque cuando nos dirigimos a pacientes yo creo que debemos hacerlo con una perspectiva que seamos capaces de explicarnos bien y de hacernos entender. Y lo que debemos hablar es que, por un lado, el tratamiento sintomático y ortopédico es fundamental, más allá del tratamiento enzimático sustitutivo, que disponemos de un tratamiento dirigido como es la elosulfasa alfa semanal, y esto de semanal hay que recalcarlo porque para las familias es verdad que si no conseguimos que se pueda hacer una terapia en casa, pues básicamente es un castigo ir cada semana al hospital.
y que sin duda, y yo quiero incidir en ello, requiere un manejo interdisciplinar. A mí me gusta más lo inter que lo multi, porque lo multi parece que no estamos conectados, pero lo interdisciplinar nos obliga a hablar entre nosotros, nos obliga a conocer por un lado qué hacen los otorrinos, a saber qué terapeuta ocupacional podemos recurrir a él o qué está haciendo estos pacientes con la fisioterapia. Y en la MPS 6, lo que recordamos es que se acumula el dermatansulfato, que está también en la piel, por eso tienen problemas así un poco en la complexión. Tienen displasia esquelética con talla baja, con disostosis y con una artrosis invalidante para estos pacientes. Recordemos cómo describían a Toulouse-Lautrec con una enfermedad de los huesos, muy del romanticismo, la verdad. Y tienen otras manifestaciones clínicas como las valvulopatías, las válvulas del corazón, me refiero, dificultad respiratoria con el síndrome de apnea del sueño, crecimiento de los órganos abdominales, problemas en la región ORL y las opacidades corneales. Y luego, bueno, el túnel carpiano y las hernias por estos problemas que tienen en los cartílagos. Hay también un trabajo que yo creo que este es un poquito más reciente, todo hablamos de antes y después de la pandemia, pero este es del año 2019, en el que también obviamente se intenta describir cuál es el manejo integral de este tipo de pacientes con MPS 6. Y por un lado debo decir, y luego lo comentaremos en otra de las charlas de esta tarde, que la evidencia científica que tenemos en estos casos es escasísima. Es decir, que en medicina, que intentamos hablar de medicina basada en la evidencia, en las enfermedades raras la evidencia es casi nuestra experiencia clínica y lo que nos contamos unos a otros. Y eso tenemos que saber que desde el punto de vista estadístico, pues es una birria, no sirve para nada, pero para nosotros sí que le da un valor especial lo que se comente y lo que se publique en casos clínicos concretos. En la MPS 6, los pacientes, su principal problema es el dolor. Es decir, una cosa es a veces lo que nos preocupa a los médicos y otra cosa es lo que les preocupa a los pacientes. Y tenemos que ser capaces de contestar a la pregunta ¿y a usted qué le inquieta? Para poderle dar respuesta a eso. Porque a lo mejor nosotros estamos empeñados en iniciar un tratamiento enzimático a alguien adulto en el que a lo mejor ya las secuelas que haya proporcionado la enfermedad en él sean difícilmente reversibles, pero sí que debamos tratarle un dolor que tiene ahora y que eso va de tratamiento sintomático. Aún así, disponemos de tratamiento enzimático que también en esta enfermedad es semanal, es intravenoso y también en estos casos requiere un tratamiento multidisciplinar y un manejo interdisciplinar. Bien, ¿qué decir, por tanto? Porque yo he hablado del tratamiento enzimático y está claro que es una revolución y es un hito, nos comentaba antes nuestro doctor en su conferencia magistral que es un antes y un después. Pues efectivamente sí, pero son tratamientos con un alto impacto económico y que debemos saber muy bien qué paciente es el candidato ideal a tratarse, que requieren infusiones semanales y por tanto que también para estos pacientes es una carga adicional, que no atraviesan barrera hematoencefálica y bueno, en estos casos sin deterioro cognitivo no lo necesitamos, pero en deterioro neurológico de otras MPS pues hay que trabajar en ello, que son escasos los estudios clínicos que se realizan en adultos y que por tanto pues tenemos que poner un poco en cuarentena las conclusiones que tenemos y que al menos estos trabajos o estos tratamientos deben ser capaces de mantener la calidad de vida de nuestros pacientes. No buscamos casi una mejoría, pero al menos sí una estabilización. Que se desconoce el uso o el avance que podamos tener de otras terapias a esta edad, como el trasplante de células hematopoyéticas o la terapia génica, en la que hay puestas muchas esperanzas de estas enfermedades monogénicas, y que deberíamos ser capaces de acordar con el paciente y sus familiares un plan de tratamiento, de objetivos de tratamiento y de criterios de inicio, pero lo que es más difícil y también muy importante, cuándo deberíamos ser capaces de poner fin a un tratamiento si no está respondiendo como queremos. Y que cuando hablamos del empoderamiento del paciente, entendedme lo que quiero decir. Estamos fuera del paternalismo de la medicina de hace 20 o 30 años, pero el empoderamiento del paciente tiene que ser que una vez que el paciente está bien informado, seamos capaces de consensuar cuál debe ser el manejo ideal. El empoderamiento no es que ahora justo el paciente me diga y yo tenga que hacer lo que me dice, sino el empoderamiento es trabajar juntos cuando el paciente dispone de esa información.
Así que tenemos algunas tareas pendientes y con esto vamos acabando, que es asegurar la transición de los pacientes con MPS a unidades especializadas en las que los médicos y adultos también tengamos un papel importante, fomentar el diagnóstico de formas atenuadas con manifestaciones tardías. Seguro que hay algún rarito, vamos a entrecomillarlo, por ahí, por la calle, que no le han diagnosticado y que probablemente lleve una vida mucho más difícil de lo que ya de por sí es, porque no tiene un diagnóstico aún, y que debemos ser capaces de aumentar la evidencia en la eficacia de este tratamiento de MPS para poder asegurar mejor las indicaciones de los mismos. Y a mí siempre me gusta acabar con estas diapositivas en las que el centro de todo lo que pivota alrededor debe ser el paciente y todos los demás somos actores secundarios, pero centrados en la mejora de su calidad de vida, sobre todo. Sin más, muchas gracias.